Tengo este Toyota de tercera generación. El check engine se prendió y la computadora me marcaba un código que dice P0748. El carro, cuando lo manejaba, se aventaba el segundo cambio muy fuerte y aparte se sentía como que se estaba patinando la transmisión. Cuando aceleras y el carro no responde a la aceleración tan fuerte, sino que va agarrando gradualmente la velocidad. Pareciera como que los cloches de la transmisión se han descompuesto. Y sí, las transmisiones automáticas también tienen clutch. Llevé la transmisión a un especialista y después de unos minutos el especialista me dijo que la transmisión estaba mal, que había que reemplazarla y que me iba a costar $2,000. Claro que dije que no. Por esa cantidad de dinero puedo tomar yo un curso y comprar las herramientas y yo mismo arreglarla, pero en lugar de eso voy a ver los videos en YouTube de cómo funciona una transmisión automática y a ver si encuentro algo sobre cómo arreglarlas. Checamos qué significa el código de P0748. Es el solenoide de control de presión A. ¿Qué es un solenoide de presión de control? Lo que hace es que activa el movimiento de una válvula específica para que meta un cambio, meta la reversa y cosas así. De acuerdo con el control que estamos recibiendo, el código de control es la válvula SL1, que es la que maneja la presión para los platos, la turbina y todo para que se mueva, ¿no? Es precisamente lo que estamos experimentando. Pisamos el acelerador, el carro no se movía suficientemente rápido porque no hay una presión sobre los platos de manera que haya un contacto firme y haga un arranque como es debido. Muchos técnicos que no saben de transmisiones, pero se dedican a reparar transmisiones, te van a decir que es la turbina o te van a decir que los cloches ya están desgastados. Puede ser en este caso que no, simplemente no hay suficiente presión. Esto se puede dar por el fallo de esta válvula porque el sedazo está sucio, de manera que no manejan la presión tan alta como deberían. Volviendo al código que nos trajo aquí, el fallo en el solenoide de control SL1, hay varias maneras de probarlo. Uno, hay que ver que haya una impedancia o una resistencia. Entonces lo probamos con un DBM o un multímetro cualquiera que mida resistencia. Si hay esta impedancia, quiere decir que el solenoide sirve. Ahora, el solenoide se mueve. Para ver esto podemos aplicar un poco de corriente. Unos 9 volts serían recomendables. No meta los 12 volts. Y ver si hay movimiento en la válvula. Ahora, si vemos que sí se mueve, quiere decir que el problema puede estar en el cable. Entonces hay que checar continuidad entre el cable que viene a este solenoide hasta el cable que va al SU del carro o la computadora del carro. Antes de empezar a desarmar la transmisión, primero vamos a desconectar el cable negativo de la batería. Después necesitamos drenar todo el aceite de la transmisión. En mi caso, para estos Toyota, tenemos que usar una cabeza Allen del número 10. Quitamos el tornillo que es para drenar el aceite y dejamos el aceite drenando por unos 2 horas. Pasa este tiempo, vamos a empezar a quitar los 18 tornillos que sostienen el cárter de la transmisión, pero hay que tener cuidado porque aun cuando ya drenaste el aceite, al quitar el cárter vuelve a salir más aceite. No es mucho, es menos del litro, pero de todas maneras es suficiente para que sea molesto. Aquí es la parte de abajo de la transmisión sin el filtro del aceite. Lo removí, lo siento, no tomé video de cómo se remueve, pero son 3 tornillos, la verdad no se están perdiendo de mucho. Ahora, en este punto, puedes tratar de remover los solenoides que te están dando problema. En mi caso, hay 3 solenoides que no salen, pero los otros solenoides sí salen. Aún así voy a quitar todo el cuerpo de válvulas porque yo quiero de una vez limpiarlo, quiero ver si hay otros problemas propensos y quiero ver que todos los solenoides se mueven libremente. Para remover el cuerpo de válvula vamos a necesitar desconectar todos los cables de los solenoides y también remover el sensor de velocidad. El sensor de velocidad no se puede desconectar, únicamente lo puedes quitar del cuerpo de válvulas, pero el cable se queda allí con el sensor. Para remover el cuerpo de válvula necesitamos remover estos 17 tornillos que están alrededor del cuerpo de la válvula. Hay que ser muy precavidos con esto porque van a saltar piezas, acuérdense. Vamos a presionar en estos puntos, estos círculos plateados. Presionamos con el pulgar todos y cada uno de ellos y debes de poderlos sumir unos centímetros, milímetros y al soltarlo debe volver a su posición original. Cuando lo sueltas no está volviendo a su posición original o lo está haciendo muy lento
o de plano no lo puedes presionar, significa que hay un problema con esa válvula. Entonces hay que sacarla, hay que limpiar y si se puede hay que darle con papel lija, de preferencia uno muy fino, un 2000 por ahí. Limpiarlo muy muy cuidadosamente, que no tenga rebadas ni nada. Y otra vez insertar el shaft en el cilindro y estarlo moviendo manualmente de manera que sientas que se está moviendo libremente. No debe de haber ninguna resistencia. Estos tienen un resorte abajo, en la parte baja del cilindro. Entonces pues vas a sentir ese resorte. Pero aún así debe de moverse libremente el cilindro en el émbolo en el cilindro. Dado que me tomó mucho esfuerzo remover el cuerpo de válvulas, sacar el aceite y todo eso, voy a aprovechar y voy a limpiar el cuerpo, esta parte de la transmisión. No les recomiendo que lo desarmen. Lleguen nomás hasta la sección de válvulas y si no pudieron ya de allí, déjenlo, llévenlo con un especialista porque hay empaques, hay unos balines de plástico, son 9 en este caso, otros tienen menos. Si se te mueve algo del lugar, ya no la vas a hacer trabajar como antes, al menos que compres el cuerpo de válvula completo para tu carro, que aún así creo que sería más barato que llevarlo a reparar con un técnico. Voy a limpiar todo y voy a asegurarme que todas las válvulas se muevan correctamente. Ok, ya limpié todo, chequé que todo se mueva limpiamente, sin problema, no se atoran en nada. Vamos a proceder a ensamblar el cuerpo de válvulas y instalarlo de nuevo en la transmisión. Claro, como les dije, hay muchas piezas, me saltaron esos balines, me saltaron resortes y de hecho me sobró un tornillo y me sobró una pieza pequeña, no sé para qué sea. Así que me voy a arriesgar y lo voy a armar así y vamos a ver si funciona. Siento mucho no haber filmado toda la instalación, pero pues es simplemente el proceso inverso, ¿no? Con la única excepción que para instalar esas piezas que se te cayeron, yo usé grasa de transmisión. Le puse grasa al resorte y le puse grasa al balín que se cayó. Los inserté en sus orificios y eso los mantuvo en posición hasta que yo levantara el cuerpo de válvulas y lo ensamblara otra vez en la transmisión. Vamos a proceder a colocar todos los tornillos, pero es importante que no los aprieten hasta que no hayan colocado todos los tornillos, porque de esta manera podemos nosotros alinear el cuerpo de válvulas con la base de la transmisión y cada tornillo que no quiera entrar todavía podemos mover un poquito la base de manera que permita que entre el tornillo. Cuando ya estén todos los tornillos colocados, entonces sí procedemos a apretarlos todos.
Nos aseguramos que estén apretados también el tornillo para el drenaje del aceite. Y vamos a agregarle el aceite otra vez de nuevo a la transmisión. Una transmisión típicamente lleva 8 o 9 litros de aceite, pero cuando tú drenas el aceite para un cambio de aceite común en una transmisión, solamente tira cerca de 5 o 4 litros. Entonces no hay que ponerle los 9 o 8 litros de aceite. Vamos a ponerle 4 litros y luego medir que el aceite haya llegado a su nivel. Ok, en este punto ya pusimos de nuevo el aceite, ya verificamos que el nivel esté en un nivel adecuado, no va a ser el exacto hasta que no echemos a andar el carro. Ya nos aseguramos que todos los tornillos abajo están apretados y vamos a conectar el cable de la batería y a proceder a echar a andar el carro. También para verificar que el aceite esté en su nivel, antes que nada pues tenemos que echar a andar el motor, lo pones en un cambio, lo pones en el otro y lo dejas enfriar y otra vez vamos a checar. Es la manera en que podemos saber que ya todo el aceite se distribuyó y ahora sí está marcando directamente o correctamente la varilla. Vamos a ver por qué es que ellos te cargan $2,000 por hacer estos trabajos. Bueno, para inicio no está prendido el foco del check engine, entonces parece ser que la transmisión ya no tiene el problema del solenoide SL1. Vamos a ver si se mueve. Lo ponemos en reversa para bajarlo de la rampa. Se siente la reversa, soltamos el freno y el carro se mueve. Por lo menos ya tenemos reversa. Vamos a ver si dándole para enfrente el carro va a avanzar. Recuerden, el problema es que si aceleraba yo, el carro no se movía tan rápido como lo aceleraba, sino que se patinaba y se movía lentamente. Ponemos en drive y pues quién iba a decirlo, la transmisión está funcionando. Vaya, entonces sí te cargan $2,000 por nada. Pues está funcionando la transmisión. Gracias a Dios, parece que todo está bien. Voy a ir a darle una vuelta a ver cómo se sienten los demás cambios. Me imagino que va a salir un problema en el futuro por ese tornillo que me sobró y esa piececita de metal que no supe dónde iba. Pero por lo menos ya sabemos que un problema de válvulas lo podemos reparar muy fácilmente sin pagar $2,000. Como siempre, gracias por ver mis videos. Y cualquier duda o pregunta que tengan, trataré de responderla en los comentarios. Gracias.